Hola muchachos, bienvenidos a la clase número 8 sobre las transformadas de Laplace. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre estas transformadas, las cuales fueron desarrolladas por Pierre-Simon Laplace, ¿sí? Quizás uno de los más importantes matemáticos, físicos, astrónomos de toda Francia. Bien, este personaje, digamos, es leyenda, fue tan importante que incluso su nombre está escrito en la Torre Eiffel, ¿sí? Como una de las personas más importantes e influyentes en la ciencia en esa época, en la cuando se construyó esa torre. Bueno, entonces, dicho eso, bien, sobre el personaje que nos dio las transformadas de Laplace, vamos a definir las transformadas de Laplace para funciones definidas sobre ciertos valores t positivos. Estas transformadas de Laplace se van a denotar con F mayúscula, ¿sí? O también como L evaluada en f de t, donde f es la función original. Miren y noten que esta f en rojo es una f mayúscula y esta f en negro una f minúscula. Esta transformada se define como el límite cuando b tiende a infinito del integral de 0 hasta b de e a la menos, ojo, esto es importante, voy a resaltarlo acá, menos st, por f de t de t. Es importante entender que las transformadas de Laplace, por el origen del personaje que les comenté hace un rato, ¿ven? Provienen también de las aplicaciones y por lo tanto esta t, ¿sí? También se va a reconocer como tiempo. Por eso es que estamos viendo que aquí es positivo. Otra cosa, ¿sí? Y aquí voy a hacer una corrección, es que realmente esta f no depende de t, sino que depende de, ojo, aquí voy a recuperar hago la corrección, f depende de s. S, que es la misma s que está acá, realmente va a ser en la aplicación el espacio. Dicho de otra manera, cuando hablamos de la transformada de Laplace, lo voy a hacer acá en rojo, ¿sí? Este operador va a cambiar funciones que dependen del tiempo a funciones, bueno, en este caso, que dependen del espacio. Es decir, vamos a ir del tiempo al espacio. Bien, entonces, en principio, como pueden ver, es una definición con un integral y un límite infinito. Dicho eso, dado que la transformada de Laplace proviene de una integral, entonces las transformadas de Laplace tienen la siguiente propiedad. Y esta propiedad es importante. Y es la siguiente. Que si yo le aplico la transformada de Laplace, bueno, a funciones que se puedan, en este caso, aplicar, ¿sí? Y yo lo hago particularmente a dos funciones que se suman y a su vez están multiplicadas por constantes que le voy a dar nombres aquí, alfa y beta. Aquí voy a poner a la f minúscula, que depende de t, y aquí voy a poner una función g, que también depende de t. Y como les dije hace un rato, se suman o también se pueden restar. Como la transformada de Laplace proviene de una integral, cuando yo aplico una transformada de Laplace a esta combinación lineal entre estas dos funciones, ojo, alfa y beta constantes, ¿bien? Entonces yo puedo decir que esto es lo mismo que alfa por la transformada de Laplace aplicada a la función f, que depende de t. Más o menos, la transformada de Laplace de la función g de t. Ah, bueno, aquí me faltó, más o menos, me faltó acá la beta, vamos aquí, el menos y aquí el más. ¿Qué significa eso? Que quede bien claro aquí, más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Que la transformada de Laplace se puede distribuir
en combinaciones lineales. Esa propiedad entonces es la propiedad de la linealidad, es decir, la transformada de Laplace es lineal. Eso porque proviene de una integral. Ok, bueno, no solamente pues eso, también aquí está el límite y los límites, como ustedes saben, son lineales. Entonces digamos que hay una buena combinación acá. Eso es lo primero entonces que debo mostrar y que quiero que quede claro. Bien, que la transformada de Laplace tiene la propiedad de la linealidad. Otra cosa importante que tienen las transformadas de Laplace es que no se le puede aplicar a cualquier tipo de función, ¿sí? Entonces aquí vamos de una vez a enunciar cuándo existe la transformada de Laplace o cuándo la puedo aplicar. Existencia de la transformada de Laplace. Voy a clarificarlo un poquito más. Ok, entonces aquí pongo la línea para que quede claro. Bien, entonces, ¿cuándo existe la transformada de Laplace? Primero, esta existe si la función f, voy a ponerla aquí, minúscula, bien, para que quede claro, la función f minúscula, esta que estoy haciendo acá, ¿sí? Es continua a tramos sobre, bueno, el dominio. ¿Cuál es el dominio aquí de t? El tiempo, es decir, que va a poner desde 0 hasta infinito. Y esta es la condición, digamos, que más caracteriza, porque esto pues uno lo pueden ver cuando estamos hablando de integral, ¿sí? Es de orden exponencial. ¿Qué significa eso? Es decir, que la f tiene que cumplir con la siguiente desigualdad. Que f, esa f, de t en valor absoluto debe ser menor o igual que m por e a la c por t. Voy a dejar claro quién es m y c. Entonces voy a escribirlo aquí en color rojito. M y C, ojo, van a ser dos constantes. ¿Ven? Es decir, coma M, coma C perteneciente a los reales. Listo. Entonces, M y C son dos constantes. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Para que la transformada de Laplace exista. Digamos que eso le conoce también como esto que estoy describiendo como teorema de existencia de la transformada de Laplace. Bueno, es esto que estoy diciendo. ¿Veo? Entonces, ya les muestro qué quiero decir con esto. Entonces, es decir, para que ahora si empecemos a aplicar la transformada de Laplace, necesitamos funciones que sean continua a tramos y que sean de orden exponencial. Es decir, esto que está acá. Les explicaré entonces con ejemplos qué significa eso. Ok, entonces borro acá
Ahorita volvemos otra vez a utilizar la definición. Entonces, primero veamos a quiénes le puedo aplicar la transformada de Laplace, a cuáles funciones. Entonces, para eso les vamos a hacer ejemplos. ¿Bien? ¿A qué funciones le puedo aplicar la transformada de Laplace? Entonces, ok, a las funciones de este tipo. Entonces, f de x igual a k. Con k constante. Bueno, ¿por qué a esa puedo aplicar? Bueno, pues de que es continua, pues sí, es una recta, ¿no? Una recta horizontal, pues ya es continua. Ahora veamos si cumple esto que está acá. Bueno, entonces básicamente, cuando ustedes hablen de orden exponencial, es que va a existir un m y un c, de tal manera que ustedes puedan hacer esta acotación. Entonces, para que lo vean de manera gráfica y rápida. Entonces, imaginen que yo tengo sobre el eje XY. Bueno, aquí no es X, más bien vamos a poner T, porque ya la variable ahora es temporal. Entonces aquí va a poner T, más bien T, pongámosle aquí T y F de T. ¿Sí? Pongámosle Y por ahora. ¿Bien? Entonces, en vez de X voy a ponerle T para que me entiendan. ¿Sí? Y voy a tomar la función constante. Entonces voy a, por ejemplo, tomar esta función constante K. Recuerden que K es una recta, ¿no? Una recta horizontal que corta en K, en Y igual a K en este caso. Bueno. ¿Recuerdan cuál es el gráfico de una función exponencial? ¿O de e a la t? E a la t va a ser por acá el gráfico rapidito. Tiene la siguiente forma. Es una curva con asíntota sobre ahora t, no x sino t, que corta, digámoslo aquí en y, igual a 1. Corta en y igual a 1. Listo, eso es todo y que es creciente. Bueno, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos verificar si es de orden exponencial esta constante? Pues fácil. Miren, aquí está el 1. ¿Bien? Y aquí está, recuerden, el eje t. Significa que eso es y igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si yo subo k unidades todo este gráfico? Si yo subo k unidades este gráfico, estoy entonces, ojo pues, teniendo en cuenta esto que está acá. Ahora, una cosa bien importante. La t está medida a partir de 0. Recuerden que t empieza en 0. Es decir, es toda la parte derecha. Dicho de otra manera, a mí no me va a importar la parte izquierda de la exponencial y tampoco me va a importar la parte izquierda de esta acá. Pues le pongo acá para que no se nos pierda. Acá. ¿Listo? Entonces, miren que a la larga nos estamos deshaciendo solamente de la parte aquí negativa. Lo único entonces que vamos a necesitar es subir este 1. Vuelvo y repito. Si yo necesito que esta función, es lo mismo que decir, quede, miren, valor absoluto de k. Bueno, si la k es negativa, pues el valor absoluto la va a volver positiva. Si algo están pensando, ¿qué pasa con las de abajo? Pues la subo, porque necesito esto en valor absoluto. Si la k es negativa, la subo, ya, listo. Si es positiva, la dejo como está aquí. Entonces la voy a poder acotar por una función exponencial multiplicándola por, en este caso, no sé, m. M aquí podría ser, por ejemplo, un k más 1. Voy a ponerlo acá. Si usted multiplica toda esta función, miren, esta que está acá, por k más 1, entonces lo único que va a hacer es subir este punto de corte. Por lo tanto, queda algo de esta manera. ¿Y qué está pasando? Que al valor absoluto o a la función si es positiva, esa función que es positiva va a estar por debajo de una función tipo exponencial.
Si usted puede lograr eso, es decir, si existe una M o una C, de tal manera que usted pueda lograr eso que está acá, entonces va a existir la posibilidad de aplicar la transformada de Laplace. Entonces voy a borrar esto. Y lo que estoy diciendo es que, bueno, existe M igual a K más 1, tal que K, ¿sí? Si quieren pongámosle en valor absoluto, si usted lo hace con el K negativo, va a ser menor, particularmente lo va a poner menor, que K más 1 por E a la C. Ah, bueno, listo. Sobre esta C, bueno, puedo decir que existe K, M igual a K más 1 y C igual a 1, tal que, porque hicimos el ejemplo con E a la X, tal que sucede esto que está acá. Listo. Gráficamente entonces lo estoy mostrando. Estoy mostrando que es posible ponerle básicamente una función exponencial encima a la función que en este caso estoy presentando, es decir, una función constante. Entonces, ¿qué significa hacer de orden exponencial? Que usted le puede poner una función gráficamente encima de la función que usted está dando. Una función en términos de la exponencial, es decir, un múltiplo de la exponencial elevado a un múltiplo de t. Ok. Esa es entonces una primera función, es decir, nosotros podemos aplicar la transformada de Laplace a constantes. Ahora, ¿será posible hacer lo mismo a funciones lineales? Bueno, pongámosle B. ¿Qué pasa si f es de la forma, pongámoslo en rojo, f de t igual a 2t más 1? Bueno, ¿qué significa eso? Gráficamente, pues que tenemos una recta, aquí está en vez de x, t, aquí, bueno, pongámosle y por ahora, ¿sí? Aquí está t. Es una recta que corta en 1, 1, y tiene pendiente positiva. Miren que ya no dibujo la parte negativa porque no necesito sino la parte positiva de, para que quede claro, de t. ¿Sí? La parte negativa, de una vez ya me la voy ahorrando en el dibujo. Listo. Bien. Entonces estoy diciendo que en este caso me va a necesitar una función, recuerden, de la forma me a la ct, ¿sí? De tal manera que me a la ct esté por encima de esta función gráficamente. Entonces más de uno está diciendo, bueno, entonces pongamos m, entonces pongámoslo así, existe m igual a 2, ¿sí? Y por ejemplo, y c, miren que no necesariamente tiene que ser 1. En este caso vamos a poner por ejemplo, 10. C igual a 10. Sí, podría ser más pequeño, puede ser 2, 3, 5. ¿Sí? Pero vamos a ponerlo M y C. ¿Por qué hago este C? ¿Por qué lo muevo de ser 1? ¿Qué significa que C sea mayor que 1 aquí? ¿Sí? Lo que significa es que la función exponencial va a crecer ahorita mucho más rápido, es decir, su crecimiento va a ser más acelerado. ¿Bien? Por lo tanto, si M es 2, significa que ahora no va a iniciar en 1, sino en 2. Es decir, que ahorita arrancaría mi exponencial en 2. Y si es 10, significa que ya no va a ser esta curva, ¿sí? Sino que va a crecer 10 veces más rápido. Es decir,
va a ser mucho más estrecha. Por lo tanto, estoy encontrando la función, mírenla, que sería 2e a la 10t, 2e a la 10t, que crece mucho más rápido que la función f de 2t más 1. Recuerden que este es 2t más 1. Entonces estoy encontrando esta otra que crece mucho más rápido que esta que está acá. Por lo tanto, pues estamos mostrando que existe otra función que crece mucho más rápido que la que estamos dando aquí. Y entonces esto tiene o es posible aplicarle la transformada de Laplace. Vuelvo, repito. Esto puede escribirse para t mayor que 0. Vamos, mayor o igual que 0. Así. 2t más 1 menor o igual que 2e, en este caso es menor estricto, para ser más exacto, a la 10t. Si quieren ganar la prueba, pueden darle valores, ¿sí? Toman cuando t vale 0. Cuando t vale 0, aquí vale 1. Pero aquí no, ya pasó de 1. Es 2. Bueno, aquí queda igual incluso. 2, cuando t vale 0, 1, así a la 0, ¿sí? 2, en este caso puedo entonces ponerle aquí. Cuando t vale 0, entonces aquí ahora ponerle menor o igual, ¿sí? Para t mayor o igual, con razón, sí. Mayor o igual, ¿sí? Que 0, entonces miren que queda 2 igual a 2. Vuelvo, repito. Cuando t vale 0, aquí queda 1. Cuando que t vale 0, aquí vale no 1 sino 2. Sí, entonces será menor estricto, sí, está bien. Entonces seguimos respetando lo que decía al principio, es menor estricto, porque g a la 0, ¿no? E a la 0 por 2. Entonces le pueden dar valores, si t es 1, si t es 2, y siempre se va a cumplir esta desigualdad. Que no lo hizo con valor absoluto, listo, con valor absoluto, y va a seguir cumpliéndose lo mismo en este caso, porque estamos tomando t positivo. Entonces miren que también podemos utilizar aquí funciones lineales. Entonces, ¿a qué le podemos aplicar transformada de Laplace? Hagamos el resumen otra vez, a constantes y ahora a funciones lineales. Ok, entonces pongamos otro ejemplo más. Si f de t fuera, por ejemplo, t al cuadrado, sería el ejemplo C. Bueno, entonces estamos hablando de una función tipo cuadrática que tiene gráfico muy sencillito. Si aquí pongo el eje t, ¿sí? Nada más me importa la parte positiva, recuerden. Y pongámosle y por ahora, este sería el gráfico. Una parábola. ¿Bien? La misma historia. Por definición yo ya sé que la exponencial empieza en, la exponencial a la t empieza en 1, es decir, cuando yo elevo a la 0, esto me da 1. Entonces que yo ya sé que la exponencial empieza aquí, arribita, empieza en 1, o sea que ya sé que está por arriba. ¿Cómo me aseguro que esto no haga esto? Es decir, que la exponencial no crezca y que corte. Eso no puede pasar, tiene que estar siempre por arriba. Es decir, encima de esta otra línea, de la línea, para que quede claro, f de t igual a t cuadrado. ¿Sí? Tiene que estar por encima de esa línea negra. ¿Cómo me aseguro entonces? Bueno, listo, no hay problema. Hagamos el mismo truco. Como este está al cuadrado, ¿sí? Como este está al cuadrado, entonces aquí en vez de ponerle aquí una c, ¿sí? Va a poner, por ejemplo, 3. Es decir, lo va a hacer que vaya mucho más rápido. Dicho de otra manera, ¿sí? Aquí estoy diciendo que m es 1 y que c vale 3. ¿Qué va a suceder? Resulta que esto va a crecer más rápido, 3 veces más rápido que una función normal. Es decir que el gráfico seguramente no va a ser tan exagerado como el otro, que era más pegado porque era la 10, pero sí, pongámosle aquí la flechita, que sepan que vaya al infinito en ambos casos,
¿sí? Va a pasar que va a ser más rápido que una cuadrática, ¿sí? Porque realmente e a la 3t es lo mismo que e a la t a la 3. Propiedades de la exponencial. Esto y esto es lo mismo. ¿Ven? Eso que estamos hablando de una función cúbica, ¿sí? Que además donde los valores que van a ir a evaluarse en este cubo van a ser de la forma de a la t, es decir, mucho más grandes que t cuadrado. Entonces, lo mismo. Si usted quiere, puede verificar que t cuadrado es menor estrictamente que e a la 3t. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando t vale 0, pues aquí es 0. Y cuando t vale 0 aquí es 1, o sea, 0 menor que 1. Ya, ahí empezamos. Cuando t vale 1, pues aquí es 1. Y aquí es e a la 3. Bueno, e a la 3 ya es un número más grande, ¿cierto? O sea que ya se fue lejos. Mírenlo, así va a ser. Bien, entonces ustedes van a tener esta desigualdad y por lo tanto las funciones de este tipo, ¿sí? Cuadráticas, son o se le puede aplicar las transformadas de Laplace. En general, y lo pongo una vez con la propiedad. Propiedad. A cualquier polinomio, entonces le podemos aplicar la transformada de Laplace. ¿Listo? Entonces, como para que quede claro, si usted tiene un polinomio, ahora los polinomios dependerían de t. Pongámosle nt a la n. Recuerden que los a's son constantes, como lo estamos trabajando cuando hacíamos ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, más a la n menos 1, t a la n menos 1, y así sucesivamente hasta a la 1, t a la 1, más a sub 0, ¿sí? Sí, si usted le saca el valor absoluto, no importa que esto venga más o menos. Recuerden que las constantes pueden ser positivas o negativas. Siempre van a poder ser acotadas, ¿sí? Por una función exponencial. Es decir, existe una m y una c, de tal manera que yo la puedo, digamos, acotar por eso. Entonces, si ustedes notan, los puntos de corte en un polinomio generalmente van a estar dados por la variable independiente. Es decir, que aquí puedo poner a sub 0, pongámosla aquí, incluso más 1 para asegurarme. Bueno, el menor igual simplemente por generalidad, pero ya a sub 0 más 1 me está dando bastante, ¿sí? Por e, vámonos así, a escribirlo un poquito más pequeño para que lo puedan ver, o más a este lado. Esto acá es menor o igual, vuelvo y repito, a sub 0 más 1, esta sería la m, ¿sí? Lo que no se ve bien, a sub 0 más 1 por e, y va a ser algo sencillo. Lo único que haría, ¿sí?, es, por ejemplo, sumar todos los exponentes que están acá. Y así me estoy asegurando, ¿sí?, de que en realidad voy a tener el valor indicado. Pues si sumo desde n hasta 1, recuerden la suma de Gauss, me decía que esto es lo mismo que n por n más 1 dividido en 2 a la t. O por t, perdón. ¿Listo? Y yo siempre voy a tener una función exponencial que va a ser mucho más grande que cualquier polinomio general. Es decir, aquí estoy dando ejemplos particulares, no pueden encontrar mejores cotas, pero aquí la m es a 0 más 1, a sub 0 más 1, y la c es lo que multiplica la t, es lo que les decía hace un rato. Entonces
la suma de Gauss, el resultadito, n por n más 1 dividido en 2. Pongámosle aquí los paréntesis. ¿Y ok? Bueno, entonces ya tenemos, mírenlo aquí, es básicamente la demostración, una demostración con una cota, digamos, un poco gruesa, pero pues está bien poco decente, digámoslo así. Pero pues va a servir para hablar sobre que cualquier polinomio entonces es de orden exponencial. Un pequeño ejemplo y una forma, si ustedes quieren hacerlo con cualquiera, que queden con las sumas, para ver que siempre esta función exponencial va a exceder a cualquier polinomio, así le saque el valor absoluto. Entonces ahí está la propiedad con su pequeña demostración. Bueno, finalmente, ¿sí? Para que veamos, en este caso entonces, uno más que sí cumple, para después les mostraré unas que no cumplen. ¿Ven? Entonces, un ejemplo en positivo sería ABCD, una función trigonométrica. En este caso, la función trigonométrica a escoger va a ser la función seno, la clásica. Seno de t. ¿Sí? Seno de t. Seno de t, entonces sabemos que tiene el gráfico. Sí, a nosotros nada más no importa ahora la parte positiva porque estamos hablando de t de la siguiente forma. ¿Sí? El menor valor está en menos 1 y el mayor valor está en 1. Y corta aquí en pi y va hasta 2pi. Bueno, se den cuenta. ¿Bien? Si usted le aplica entonces a la función seno el valor absoluto, ojo, ¿qué pasa? Todo se vuelve positivo. ¿Qué quiero decir? Que lo que está acá abajo tendería a estar arriba. ¿Sí? Para que quede claro. Si yo le aplicara el valor absoluto, pues entonces quedaría esta, como decirlo, montañita, después otra montañita de la misma longitud, de la misma altura y todo. Entonces, para que quede claro, pongámosle así. Ok. Bueno, pero eso es lo de menos por ahora. ¿Bien? Quiero mostrar que a esta función o a este tipo de funciones tipo seno también se le pueden aplicar las transformadas de Laplace. ¿Qué significa? Que entonces yo le puedo poner una función exponencial arriba de ella. Y pues no hay que decir mucho. Porque la misma función e a la t estará por arriba. Recuerden que a la t siempre corta en 1. Mírenlo, ya está encima. ¿Sí? Es decir, que ¿cuánto vale m? Sí, vale 1. ¿Y cuánto vale c? Vale 1. Con solamente esa podemos decir que el valor absoluto de seno de t es menor o igual, ¿sí?, que e a la t. Incluso pues podemos hablar un poquito, decirlo si es estrictamente menor. Bien. De igual manera va a pasar entonces con la función coseno. ¿Sí? Si ya vimos seno, pues coseno es la misma cuestión, pero ahora arranca en 1, ¿sí?, y corta, ¿sí?, en este caso, en pi medios y en 3 pi medios. Bueno, y el último valorcito es 2pi. Pero los máximos valores, ¿cuáles son? 1 y otra vez menos 1. ¿Qué significa eso? Que puedo volverle a montar encima de ella otra función exponencial. Aquí le quito esta parte negativa y listo. También podemos decir que la función coseno de t es menor que e a la t. Aquí sí podemos decir que menor o igual. Un punto va a ser 1. Entonces, para que quede claro, aquí hago la curvita mejor. Menor o igual. Ok, entonces miren que las funciones trigonométricas, este ejemplo me salió de doble, tanto seno como coseno, ¿sí? Coseno, aquí está. Son funciones que se pueden, a las que se les puede aplicar la transformada de Laplace, es decir, son de orden exponencial. Entonces, como les decía, ese es el último ejemplo como positivo. Hay muchas más funciones, pues más de uno estaría, bueno, ¿qué pasa? Sumo seno y coseno. Bueno, entonces, ¿será que le puede montar una? Por supuesto. ¿Qué pasa? Combina seno con una lineal o con una cuadrática o con cualquier polinomio. ¿Será que también le puedo? De igual manera. Usted siempre va a poder encontrar una
una m y una c, de tal manera que la puede poner siempre por abajo de esa función exponencial. Entonces, dicho eso, ¿quiénes no cumplen? Bueno, o pues que eso pues es normal, es una pregunta común y corriente. Le puedo preguntar a usted o en algún momento, bueno, ¿será que esta función se le puede aplicar transformada de Laplace? Eso para que, y eso siempre téngalo en cuenta, para que se evite después meterse con el cálculo de ese límite infinito que vieron en la definición de transformada. Si quieren, devuélvase al inicio del video, y de la integral, ¿sí? Entonces, saber que ya es de orden exponencial, es decir, que es menor que alguna exponencial, ¿sí? Dado una m y una c, es más fácil que primero de hacerse todo el cálculo y darse cuenta que no puede o que no, bueno, voy a llegar a un error. ¿Listo? Entonces, pongámosle aquí un ejemplo entonces de las que no son. Pongámosle E. ¿Cuáles no son? Entonces va a poner f pequeña de t igual a bueno, este es el super ejemplo, ¿se acuerdan? Seguramente vieron que 1 sobre x desapareció para hacer el primer ejemplo de función, para encontrar el dominio, que 1 sobre x fue el primer ejemplo para calcular límites, seguramente, para derivadas, fue uno de los primeros, ¿sí? Para composiciones, bueno, integración, y ahora otra vez, ya transformada de Laplace. Bueno, este ejemplo no, ¿sí? En este caso f de x no es de orden exponencial. Ojo, por eso lo escribo, no es de orden exponencial. ¿Qué significa eso? Que no se le puede aplicar la transformada de Laplace. Es decir, no se le puede aplicar digámoslo en confianza, ¿sí? Ya que hemos hablado un poquito más de media hora de él, no se le puede aplicar Laplace. Listo. Pero ¿por qué no se le puede aplicar Laplace? Bien, entonces eso es lo que les voy a mostrar acá arriba. Bueno, primero que todo, ¿cómo es el gráfico de la función 1 sobre x? Bueno, sabemos que tiene sus tramos, ¿no? Una parte de la izquierda, otra parte de la derecha. En este caso va a tomar es importante, no 1 sobre x, no que la variable aquí es t, entonces es 1 sobre t. Discúlpenme acá, ¿sí? Entonces aquí pongo t, aquí y nuevamente. Y el gráfico de 1 sobre t, bueno, es el mismo 1 sobre x, le cambio el nombre nomás, es este que está acá. Para que quede claro, el eje vertical, ¿sí? Es una asíntota, es decir que la función se va a acercar infinitamente, esta función en rojo, que es la función 1 sobre t, se va a acercar infinitamente a el eje vertical. Bueno, la pregunta es, ¿yo puedo poner una función exponencial encima de ella? Bueno, la respuesta es lamentablemente no, porque cualquier función exponencial, empecemos primero por la original, por e a la t, va a cortar en y. Y ya, ahí está, básicamente, en y en donde igual a 1. En y igual a 1. Entonces no importa por qué le multiplique. Si usted lo multiplica aquí por m, entonces aquí ya no cortaría en 1, sino en m, como hemos dicho antes. Si usted multiplica por n, ya no corta en 1, sino en m. Y si
ya con eso ya está descartada la cuestión, ¿sí? No hay necesidad ni hablar de la C, ya hablar de la C, pero no. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la diferencia? Que la función 1 sobre t nunca corta el eje vertical, mientras que esta tiene que cortar el eje vertical. ¿Qué significa? Que este nunca va a tener un fin, nunca va a tener, digamos, un final allá arriba, en tal manera que yo pueda decir, bueno, yo cuando corte allá, yo le pongo una exponencial encima, como estábamos haciendo con los otros dibujos. Vuelvo y repito, aquí no se va a cortar en ningún lado, en la función 1 sobre t. Como nunca va a cortar en ningún lado, ni forma que yo le pongo esto que está acá. Esa gran diferencia, pero sencilla, hace que sea imposible ponerle una función exponencial, mire la que está en negro, encima de una de tipo 1 sobre t. Entonces, ¿qué va a pasar? Que 1 sobre t, ¿sí? En valor absoluto, ¿sí? No, y lo voy a poner así, para que quede claro. No es posible acotarlo por e a la z, es decir, no es de orden exponencial. Le voy a poner esta x. Listo. Entonces, bueno, con esta ya vemos un ejemplo, miren el super ejemplo de 1 sobre t. Bueno, 1 sobre x como he puesto al principio, pero recuerden que aquí la t es la variable, tiempo particularmente. Entonces, no puede ser, y es el primer ejemplo de algo que no es de tipo o de orden exponencial. Con este ejemplo entonces se desprende la hermanita de 1 sobre t. La hermanita de 1 sobre t, que después de que uno aprende a derivar o a integrar, dice, ah, sí, eso está tan relacionadas, es nada más y nada menos, la voy a poner ahora g de t igual a logaritmo natural de t. Logaritmo natural de t tiene el siguiente gráfico, recuerden, aquí ya voy a ignorar, ojo, la parte negativa en t, y el logaritmo entonces, bueno, no tiene problema, el logaritmo hace esto. ¿Dónde corta? Bien, corta en 1, pero tiene el mismo problema de 1 sobre t. Nunca corta el eje y o el eje vertical. ¿Qué significa eso? Que cuando saquemos su valor absoluto, ¿sí? Cuando saquemos su valor absoluto, entonces todo lo que está aquí negativo, vuelvo y repito, este es el logaritmo, ¿sí? Esta es la gráfica del logaritmo, pero cuando tomemos logaritmo natural de t en valor absoluto, para que sea claro, esta parte que es negativo se vuelve positivo, lo cual significa que esto que estaba hacia abajo ahora termina hacia arriba. Bien, ¿qué va a pasar? La misma historia de 1 sobre t. Resulta que aunque esta vaya al infinito y también la eje vertical al infinito, ellos nunca se tocan. Lo cual significa entonces que, bueno, lo que les decía hace un rato, todas las funciones exponenciales van a empezar en un corte m, y m sí corta, por supuesto, el eje vertical, lo cual siempre nos va a decir que la función va a estar incluso, ¿sí? Es decir, no vamos a poderla escribir utilizando esta desigualdad, es decir, va a estar en algunos puntos por debajo, en otros por encima, pero nosotros necesitamos que siempre la función exponencial pongámosle m a la ct, esta, que es la que está en negro acá, siempre esté por encima, pero miren que no está por encima, está un pedacito por debajo, otro pedacito quizás por encima, bueno, sí, eso es un problema allí. Entonces esto queda otra vez de esta manera, es decir, yo no puedo decir tampoco esto. Y miren, dos ejemplos rápidos y sencillos de dos tipos de funciones que no son de orden exponencial. Bien, bueno, se vienen entonces muchas otras a la cabeza. Bueno, todas las que tengan asíntotas por acá, ¿sí? Hay que buscarlas, ¿sí? Entonces, les recomiendo, muchachos, ¿sí?
busquen funciones, ¿sí?, que tengan este tipo de crecimientos bruscos, ¿sí?, alrededor de 0 o alrededor de cualquier entonces recta vertical también puede servir, porque si eso sucede, entonces nosotros no vamos a poder encontrar una función exponencial que la acote, ¿sí? Ejemplo rápido de lo que acabo de comentar. Recuerden esta. Perdona acá, él dijo un poco rápido y escueto. ¿Recuerda una función que hace esto? Que se repite. Bueno, la función, voy a ponerla aquí, tangente de x tiene una asíntota, o tiene realmente muchas asíntotas en los múltiplos impares de pi medios. Sí, realmente son infinitas. Sí, aquí están menos pi medios. Se cogen todos los múltiplos impares de pi medios, va a resultar esto. ¿Sí? A nosotros no nos importan las partes negativas. ¿Sí? Y lo que es negativo, como dijimos hace un momento, entonces con el valor absoluto lo vamos a volver positivo. Entonces estoy diciendo que estoy hablando de la tangente de x y le saco el valor absoluto. ¿Sí? De que lo negativo, lo que va para abajo, va para arriba, y lo que va para aquí abajo, ¿sí?, de esta manera podría ser que vaya así para arriba. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que va a tener muchas de estas asíntotas, es decir, lugares donde nunca van a llegar a cortar. ¿Qué pasa con la función exponencial? Es que la función exponencial, listo, corta acá, está por encima en este caso, pero es que la función exponencial hace este recorrido. ¿Sí? Este recorrido que está acá. Bien. Entonces, aquí va a estar, digamos, difícil la cosa, ¿sí? Porque si usted hace más pequeño esto, ¿sí?, es decir, hace la c más pequeña, es decir, más pronunciada la función exponencial, para que quede claro. Si quiere, hágalo con MATLAB, con Wolfram, ¿sí? Usted siempre va a ver que va a cortar en algún pedacito. Así sea que sea más pronunciada todavía, le va a cortar más arriba, ¿sí? Eso es lo que va a suceder entonces con esa función tangente, para que quede claro, lo escribo aquí, lo repito, tangente de x en valor absoluto, ¿sí? Que no va a haber ninguna función exponencial que la acote como en los casos anteriores. Es decir, que este es un ejemplo donde también hay asíntotas verticales y donde también va a pasar lo que pasa con 1 sobre x. Entonces ahí hice otro 2 por 1, ¿sí? El del logaritmo natural de t y el del valor absoluto de la tangente. Es decir, que esta nunca la voy a poder acotar por algo del estilo m a la ct. Entonces también x. Bien, entonces ese es un inicio y es importante tenerlo en cuenta, una introducción, ¿sí? Entonces a las funciones que podemos o no podemos aplicarle la transformada de Laplace. Me tomé un buen tiempo porque créanme, en algún momento ustedes se pueden encontrar con algo de este tipo y es mejor saber que no se puede que ponerse a hacer un cálculo que quizás les va a llevar a ningún lado. Bueno, entonces seguimos acá. Listo. Entonces, lo que va a hacer ahora es el cálculo de las transformadas de Laplace de alguna de las funciones que les indiqué hace un momento, de las que sí se pueden, claramente. Entonces, ejemplos. Bien. Y empiezo de una vez con, voy a ponerle números primero. 1. Le voy a calcular la transformada de Laplace, mírenlo acá, L, ¿sí?, de la función, de una vez lo voy a poner así, T, ¿sí? Empezamos con una constante, entonces voy a poner en vez de T, voy a poner una más fácil todavía, de 1, ¿sí? Para que veamos cómo se calcula la transformada allí. Entonces, recuerden la definición. La definición es
el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0, porque pues es un tiempo, se mide desde 0 hasta lo que estamos viendo con los gráficos, hasta b de exponencial, ¿sí? Lo que hicimos al principio del video, a la menos st, que pongámosle menos st por f. Bueno, aquí la f, para que quede claro, voy a ponerla en rojo. F de t es 1 de t. Bueno, entonces antes de hacer el cálculo, bueno, esta transformada también nace, ¿sí?, con la idea de cambiar problemas que eran muy difíciles en términos de tiempo a problemas en términos del espacio. Eso es una ganancia, ¿sí? Seguramente o muchas veces vamos a ver que el cálculo de transformadas de Laplace de funciones, cuando llegamos al otro lado, van a ser mucho más sencillas que las originales. No todas las veces va a pasar, este ejemplo no va a ser un buen ejemplo en ese sentido, pero la mayoría de los casos vamos a cambiar de funciones tipo, por ejemplo, trigonométricas a funciones tipo, por ejemplo, racional, que son mucho más fáciles de tratar en cuanto al dominio, conocimiento de rangos, etcétera, etcétera, y otras cosas, digamos, aparte. Pero por ahora quiero que quede claro que vamos a hacer en este caso un operador que va de tiempo a espacio, y la idea generalmente es que los problemas en tiempo se vean más fácil en el espacio. Ok, dicho eso, bueno, este 1 pues multiplica y simplemente quedamos con límite cuando b tiende a infinito de la integral entre 0 y b de e a la menos st por dt. Para calcular esta integral, ¿sí?, antes de integrar o antes de calcular el límite, por supuesto, ¿sí?, vamos a utilizar técnicas de integración. Aquí ustedes pueden utilizar las que necesiten: sustitución, parte, fracciones parciales, si es necesario hasta sustitución trigonométrica, ¿sí? Esas las vamos a aplicar en el cálculo de las transformadas de Laplace, utilizando en este caso la definición. Entonces, esto que está acá, utilizando, ojo, la siguiente sustitución, u igual a menos s de t, ¿sí?, u igual a menos s de t. Como estoy sustituyendo y t es el valor que estoy, o el diferencial depende de t, entonces la derivada de u, ¿sí?, va a ser entonces menos s de t, literalmente. ¿Bien? Ojo, es una s, ¿sí? Todas estas s significan, bueno, después van a ver ustedes en las aplicaciones, van a verlas en el espacio, digamos, eso significa el espacio. Ok, entonces de aquí decimos que dt es igual a menos de u por, o sobre, perdón, s. Es decir, que este límite encierra la integral de e a la u por, pongámoslo así, menos de u sobre s. Y sacamos todo lo que sea constante para u, pues todo lo que sea constante para u, entonces va a ser s, ¿sí?, y va a estar, en este caso, este menos 1, ese menos lo vamos a sacar también. Es decir, que esto es menos, pongámoslo aquí que quede claro, límite cuando b tiende a infinito, cuando b tiende a infinito, de 1 sobre s, ¿sí?, o incluso podemos sacar de una vez todo eso acá, menos 1 sobre s, porque incluso la s no, la b no tiene nada que ver con la s. ¿De quién? De e a la, o la integral, perdón, de e a la u de u. Integral de e a la u de u. Bien.
Y pues aplicamos la integral entonces sería igual, o sea, dejemos esto aquí, menos 1 sobre s, límite cuando b tiende a infinito, de e a la u. Eso es lo que da la integral. Pero u, recordemos que es ¿quién? Menos s por t. Y eso entonces hay que evaluarlo entre ¿quién? Entre 0 o entre b y 0. Entonces, ojo, antes de aplicar el límite, primero aplicamos la integral, resolvemos la integral, evaluamos los valores de la integral, los límites de integración. Y dejamos esto acá, las constantes las podemos sacar, no hay problema. Límite cuando b tiende a infinito de. Entonces, esto es evaluar en b y en 0, sería e a la menos s por b menos e a la menos s por 0. Bueno, y s por 0 es 0, e a la 0 es 1, entonces realmente esto es e a la menos sb por, digo, restado con menos 1. Entonces, a esto entonces lo que le vamos a aplicar el límite. Ok, la pregunta es sencilla. Aquí, ¿sí? ¿Qué pasa si b tiende a infinito? Bueno, una cosa y hay que tenerla en cuenta clara, ¿sí? Para poder hablar de qué pasa si b es igual a infinito y cuánto da el resultado de todo esto, por ejemplo, de e a la menos sb, por lo menos, ¿sí? Hay que tener claro que entonces s debe ser también positivo. Ahora sí. S mayor que 0. ¿Sí? Esta condición es necesaria, es decir, que cuando hablamos aquí de las transformadas de Laplace, vamos a necesitar también que el espacio sea positivo. ¿Por qué? Porque cuando apliquemos el límite aquí, si esto es negativo, si S fuera negativo, quedaría menos por menos más, es decir, que estamos elevando E a la infinito por S positivo, es decir, como si fuera S un 5, 5 por infinito, pues sí, se lo traga al infinito, E al infinito y bueno, la cosa nos explota, literalmente, ¿sí? Entonces el límite al infinito no es negocio cuando S es menor que 0, es negocio cuando S es mayor que 0, ¿por qué? Porque si es mayor que 0, pues ya, negativo por positivo, negativo, es decir que esto quedaría un número negativo, es decir que esto sería evaluar en menos, es decir, E evaluado en menos infinito, ¿sí? O al límite del menos infinito. Y recordemos una cosa. Que cuando apliquemos el límite de cualquier, en este caso va a tomar la misma B, de algo, ¿sí? Por ejemplo, la misma exponencial. ¿Sí? A esto que está acá, cuando lo reescribo es lo mismo que 1 sobre e a la b. ¿Qué significa? Que entonces todo esto se va a ir a hacer muy grande, pero 1 sobre esto se va a hacer muy pequeño. Es decir, que este límite tiende a ser 0. Si yo le pongo aquí una s positiva, pues va a pasar lo que tenemos aquí. Miren, acá está el negativo, que hace que me baje. S es positiva, entonces esto va a dar 0. ¿Qué significa? Que este límite, ¿sí? Cuando aplico este límite, todo esto se va a 0. Lo que significa que solamente queda vivo el menos 1. Entonces pongamos aquí S positivo, para que no nos olvide. ¿Sí? Entonces una de las condiciones también cuando aplicamos la transformada de Laplace, que no la puse al principio, pero es importante tener en cuenta es que S también es positivo. Entonces voy a borrar esto para que no nos haga una molestia visual. ¿Ven? Entonces aquí ya vemos que esto es 0, es decir que quedaría menos 1 por menos 1 sobre S. Es decir que el resultado final sería menos 1 por menos 1, 1 sobre S. Es decir que la transformada de Laplace de 1
es 1 sobre S. Ok, y eso vale no solamente para 1, para cualquier constante, y es la misma demostración. Para la transforma en vez de 1, sino en cambio en que va a poner acá, K. Entonces cambio aquí esto por K. ¿Sí? Entonces aquí ya no pongo esto, sino que de una vez saco la constante. ¿Sí? La saco desde el principio, voy a decir que ya la pongo acá afuera. K. Es decir que como ya había salido, cuando ya saco la S, entonces queda menos K. Acá. Aquí también queda menos K. Aquí también queda menos K. Y aquí menos K por menos 1 va a ser K. K sobre S. Entonces, miren, no solamente con el 1 se puede, para cualquier constante, K. Bien. K constante. ¿Listo? Bien, ok. Y ese es el primero, segundo, tercero, cuarto. Hay muchos ejemplos aquí. Ya la generalicé de la transformada de Laplace. Es decir, que ya la transformada de Laplace la podemos definir como K sobre S. De una constante K como K sobre S. Ok. Entonces, ahora sí vamos a hacer la que amarré al principio del ejemplo. No K, no era 1, era T. ¿Cuál es la transformada de T? ¿Sí? Eso es como para empezar a hablar de entonces las funciones tipo lineal. La transformada de Laplace de T sería entonces aquí poner T. Ya se acabó la semejanza con el ejercicio anterior. ¿Sí? Quizás al final siempre vamos a tener en cuenta esto. Ojo que S es mayor que 0. ¿Sí? Siempre vamos a tener eso en cuenta. S mayor que 0. Pongámoslo aquí. S mayor que 0. ¿Sí? Para poder terminar de aplicar los límites. Pero de resto vamos a cambiar un poquito. Bueno, ¿en qué cambia ahora la situación? En que tenemos que ahora no aplicar, como en el anterior caso, ¿sí?, una sustitución sencilla, sino que ahora tenemos que aplicar otro método de integración, que es el método de las partes. Es decir, que voy a tomar a U como T y a B como E a la menos S T. Este no es B, sino dB. ¿Listo? E a la menos ST de T. Bueno, de aquí pues du es claramente de T. ¿Ven? Y de aquí entonces B, ¿quién es? Pues entonces la integral de esto que está acá, ¿sí? Y la integral, pues ya le hicimos hace un ratico, de esta que está acá, era lo mismo que menos 1 sobre S E a la menos S T. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos la sustitución sencilla? Me salía el menos 1 sobre S, salía de todo, entonces menos 1 sobre S E a la S a la menos S T. Ok, ya dado esto, aplico como tal, digamos, integración por partes. Recuerden eso, integración por partes. UB menos la integral de B por du. Eso es igual a U. ¿Quién es U? U es T. B, ¿quién es? B es menos 1 sobre S. Menos 1 sobre S. E a la menos ST. Cierro hasta aquí. Menos la integral de B por du. ¿Quién es B? Ah, otra vez. Menos 1 sobre S. E a la menos ST. Ese es B.
Y de u es nada más y nada menos que de t. Bueno, como les decía en el ejercicio anterior, S no tiene nada que ver con la t, o sea que la S la puedo sacar de la integral. Como aquí hay un menos, entonces menos con menos me va a dar más, es decir que esto me va a quedar t 1 sobre s, ¿sí? Ah, bueno, y me olvidé hacer una cosa importantísima, no incluí una cosa pero súper vital. Ojo con eso, sí, un error, normal, pero no se le olvide que aquí debe ir el límite cuando b tiene o tiende a infinito. Por eso lo aclaro de una vez, no se les olvide poner este límite, o sea que aquí también me faltó, límite cuando b tiende a infinito. Aquí pongo u, ¿quién era? T era t, multiplicado por b, y tengo eso que está acá, o que este límite al infinito va a afectar a todo lo que está acá. ¿Ok? Miren que primero estoy calculando la integral indefinida, ¿sí? Después hago las definiciones o evalúo los límites de integración. Entonces, dicho eso, pues de una vez voy a hacerlo acá. Aplico límite cuando b tiende a infinito de esto. Entonces multiplico y quedaría menos t sobre s e a la menos st, ya un poquito más compacto, menos y menos, más, y saco lo que no tenga que ver con t, sería 1 sobre s integral de e a la menos s t de t. Entonces recuerden que el límite evalúa todo esto que está acá. Y miren, la particularidad de hacer parte es que ya volvimos a una integral sencilla, es decir que esto que está acá es igual a límite cuando b tiende a infinito, voy a ponerlo en azul, de esto queda igual menos t sobre s e a la menos st más 1 sobre s. Ah, pero este vuelve a 1 sobre s negativo. Recuerden que la integral de e a la menos st es menos 1 sobre s e a la menos st, es decir que esto queda más por menos menos, otra vez sale otro 1 sobre s, es decir que quedaría 1 sobre s al cuadrado e a la menos s t. Y cierro aquí el paréntesis. Bueno, entonces, esto que está acá, ¿sí? Debe ser evaluado. Es decir, tengamos aquí un momento, tengo que evaluar esto entre 0 y tengo que evaluarlo entre p. Vuelvo recuerdo, entre 0 y b. Ahí sí, aquí después de eso le cierro el paréntesis. ¿Listo? Para poder después evaluar el límite. Aquí cierro el paréntesis. ¿Qué significa? Que primero evalúo esto en b y en 0. Entonces significaría o tendría que esto equivale al límite cuando b tiende a infinito de cambio la t por b. Recuerden que es la t porque es el integrando, digo, el diferencial depende de t aquí, diferencial del integral, ¿sí? Entonces reemplazo esto por b y quedaría como menos b sobre s e a la menos sb menos 1 sobre s al cuadrado e a la menos sb. Voy a poner la b en rojo para que quede claro que lo evalué. A esto, antes de aplicarle el límite, voy a poner aquí el paréntesis, le resto menos, que quede claro, evalúo en 0 la t, sería menos 0, o sea que esto ya va a ir solito, sobre s e a la menos s por 0. Menos, vamos a ver si ese también se va, 1 sobre s al cuadrado, no señor, no se fue, e a la menos s por 0. Cierro aquí este paréntesis y cierro el paréntesis del límite.
Bueno, entonces miren acá todo el proceso completo. Ya no nos falta sino ya terminar, básicamente, evaluar y ya mostrar la importancia otra vez de este S mayor que 0. Bueno, entonces voy a borrar acá. Borro este pedazo. Ya lo que utilicé está bien, no hay problema. Yo tengo, sí, evaluando esto que está acá a la parte baja, evaluando que nos vamos a quedar solamente con la parte del límite. Voy a ponerla en azul como lo estaba poniendo hace un rato. Límite cuando b tiende a infinito de menos b sobre s e a la menos sb, nada que hacer, menos 1 sobre s cuadrado e a la menos sb, ¿sí? Ahora aquí el paréntesis, le pongo aquí el menos, pero ¿qué va a pasar? Va a quedar esto todo se va a ir a 0, como dije hace un rato. Esto no queda 0, más bien queda e a la 0. ¿Cuánto es e a la 0? Da 1, esto se va a 1, y 1 por menos 1, menos 1. Pero este menos y este menos se van a operar, es decir, que este menos de acá realmente es un más 1 por 1 sobre s al cuadrado, es decir, 1 sobre s cuadrado. Y cierro ahí el paréntesis. Miren que todo esto se volvió solamente esto que está acá, que va a subrayar en azul. Todo esto, ¿sí? Toda esta parte se quedó representada como eso que está ahí. Ok, entonces, pues aplico el límite. Miren que aquí 1 sobre s no depende de b, es decir, que realmente el límite no lo toca. Todo lo que tenga b, que en este caso es este, y este, sí es afectado, pero estamos suponiendo que b, ojo, que b, digo que s es mayor que 0. Si s es mayor que 0, entonces esto le va a suceder lo que dijimos en el ejemplo anterior. Esto se va para 0, esto también se va para 0, es decir que la suma total o la diferencia que está aquí, toda se va a ir a 0. Dicho de otra manera, esto tiene como resultado 1 sobre s al cuadrado. Ok. Cuando hacíamos la transformada de Laplace de 1 era 1 sobre s. Cuando la transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrado. Eso es una curiosidad que tiene ahí y es una de las cosas más útiles también que tienen las transformadas de Laplace. Bueno, recuerde, si hay alguna duda, hay alguna pregunta que usted tenga, primero devuelvo el video, analice cada uno de los pasos y después me la puede mandar. Si sigue la duda todavía persistiendo, me lo puede mandar al foro, al chat o en un comentario. Les agradezco hasta ahí. Ok, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Y que ustedes pueden, digamos, preguntar, no hay problema. Vamos a hacer el segundo ejemplo. Bueno, realmente no sería el segundo, sería el tercero. Aquí diría 2 y aquí debería poner más bien 3, el tercer ejemplo. Y sería ahora el ejemplo sobre la transformada de Laplace. Imagínense que voy a poner acá, creo que ya todos lo están pensando. Bueno, ¿y qué pasa ahora si no es t sino t cuadrado? Bueno, la transformada de Laplace de t cuadrado. Bien, entonces la transformada de la t cuadrado no varía mucho a esto que está acá y en los mismos métodos de integración, ¿sí? En este caso también vamos a utilizar partes para el cálculo de esta. Entonces, esta lo va a hacer un poco más rápido aprovechándome los resultados anteriores, es decir que esto va a ser la integral entre 0 y b de e a la menos st, y ahora no por t, sino por t cuadrado. Bueno, es más de uno ya la pillo. Seguramente está diciendo, bueno, esto no tiene que ser muy diferente, además es tanto que tenemos que aplicar partes 2 veces, ya no solamente una vez, sino ahora 2 veces. Entonces,
aplicando partes, es decir, voy a poner u igual a t cuadrado, ¿sí? Esto lo voy a borrar en un momentito, tranquilo, de b igual a e a la menos st de t. Entonces aquí voy a obtener que du es igual a 2t de t. ¿Sí? Es decir que du sobre t, 2t es igual a dt. Y pues ya sabemos que b, pongámoslo aquí al rinconcito, es igual entonces a 1 sobre s negativo menos 1 sobre s e a la menos st. Listo. Entonces miren que básicamente esto nunca cambia, lo de la b. Entonces ponemos esto como límite cuando b tiende a infinito y aplicamos partes a esta situación. Es decir que u sería t cuadrado, b sería otra vez aquí menos 1 sobre s e a la menos st, cierro acá, menos la integral de, entonces aquí suspenso, la integral de, entonces la integral de e a la menos, que sería entonces b, en este caso pongámoslo entero, menos 1 sobre s e a la menos st por du. Du es, pero por du, que es 2 dt. Pongámoslo aquí, du era 2 t dt. Pongámoslo así en este orden para que lo podamos poner aquí. Es 2t dt. Listo. Ok, entonces sacamos las constantes y volvemos a la anterior situación. Es decir que esto es igual a límite cuando b tiende a infinito de t cuadrado. Bueno, organicemos esto de una vez. Sería t cuadrado sobre s e a la menos st menos y menos más 1 sobre s integral de e a la menos st, y saco también este 2 de una vez, aquí queda un más, st t dt. Bueno, yo creo que ya las palabras sobran, ¿sí? Les pido entonces a ustedes terminen a hacer esta integral recordando que ya hicimos esto, ¿sí? Entonces, ¿a qué tienen que llegar? ¿Cuál debe ser el resultado aplicando el límite al final? Eso debe ser esto. Entonces, esto les queda aquí de tarea. Vamos así para que lo vean bien. 2 sobre, ahora s al cubo. 2 sobre s al cubo. Entonces, de aquí para abajo, desde aquí, vuelven y aplican o vuelven y utilizan lo que vimos en el video en la parte anterior. Lo ponen y lo cortan básicamente y lo pegan acá. Suman, aplican límites y tienen que terminar con 2 sobre s al cubo. Ok, entonces quedan los ejemplos. Vamos en el tercero de t cuadrado. Entonces vamos a ver que en el caso de una cuadrática, o sea, t al cuadrado, vamos a obtener algo de la forma 2 sobre s al cubo. Es decir que si aumento el grado acá, estoy aumentando también el grado acá, pero una unidad más en el grado de s. Ok, cuarto ejemplo. Bueno, el cuarto ejemplo ya no voy a calcular la transformada de Laplace de t, sino, bueno, ¿por qué no de la misma función exponencial? Pues claramente una función exponencial es de orden exponencial, ¿no? Entonces creo que no va a haber ningún lío en saber que este es otro ejemplo, no lo había mencionado,
pero es otro ejemplo de función a la cual se le puede calcular transformada de Laplace. Es decir, este lo va a poner e a la, pongámosle 2t, para que quede claro. E a la 2t. ¿Ven? Bueno, e a la 2t. ¿Qué sería e a la 2t? Bueno, entonces como calculamos acá, lo único que multiplicamos al mismo límite cuando b tiende a infinito, la integral, y aquí ponemos e a la 2t. Todo esto por dt. Bueno, antes de arrancar pensando qué método de integración, ¿sí? Debemos entender que aquí simplemente hay dos potencias con la misma base y diferentes exponentes, es decir, vamos a sumar en este caso los exponentes. Dicho de otra manera, esto queda como límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 hasta b de e a la menos st más dos t. Todo esto con respecto a t. Y ya. Bueno, la cuestión no es entonces ahora qué tipo de técnico utilizar para integrar. Ya creo que para bastantes es claro que entonces vamos a utilizar sustitución, sino de cómo vamos a aplicar entonces esto al final, es decir, cuando s es mayor que 0. Entonces, sustitución, es decir, voy a tomar u igual a menos s t más 2t, lo cual significa que du es igual a menos s más 2 por dt. Dicho de otra manera, menos s más 2 pasa acá a dividir por dt. Igual a dt en este caso. Aquí esto es du, para que quede claro. Y pues eso es lo que sustituimos acá. Es decir, que esto sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral de e a la u por dt. Y dt es du sobre menos s más 2. Lo que decía hace un momento, ¿sí? Importante que este sea positivo, vamos a ver eso también, pero también vemos que s ya no debe depender de u, por lo tanto podemos sacar esto de la integral, es decir que esto sería, incluso lo podemos sacar de el límite, sería 1 sobre menos s más 2 por el límite de b cuando tiende a infinito de e a la u. Pues la integral de e a la u con respecto a, porque ya sacamos esto, es e a la u, es decir, e a la menos s más que, pongámoslo aquí, menos s más 2, pongámoslo todo, o era menos st más 2t. Recuerden que esto lo tengo que integrar todo con respecto, o evaluar todo primero con respecto a b y a 0. Entonces, cuando evalúo con respecto a b y 0, dejemos esto quieto otra vez, 1 menos s más 2, esto queda límite, cuando b tiende a infinito, evalúo en b, quedaría e a la menos s por b, más 2 por b, menos e a la menos s por 0, más 2 por 0. Recuerden que el límite va a afectar toda esta diferencia. Miren que todo esto que está acá, el exponente da 0, o sea, e a la 1, digo, e a la 0 es 1. Es el que tenemos
menos S más 2, límite cuando b tiende a infinito de e a la, y bueno, aquí voy a poner, miren que el b, como lo pueden ver es común, podría poner menos s más 2 factor, pongo aquí b, ¿listo? Factor común de b menos, esto dije que me daba 1 y el límite afecta a todo esto que está acá. Ok, entonces miren qué va a pasar. ¿Se acuerdan de esto? Aquí S debería ser mayor que 0 cuando yo estaba hablando de cosas del tipo E a la ST, a la menos ST, pero ahora tengo E a la menos S más 2, es decir, lo corrí un poquito. Si S no fuera mayor que 2, si S no fuera mayor que 2, esto explota, ¿sí? Es decir, si S fuera 1, menos 1 más 2, era 2, 2 por B, B al limpo, ¿sí? No tendría ninguna gracia para este ejercicio. En este caso particular, entonces, ¿qué tiene que pasar? Que este S sea mayor que 2, ya no mayor que 0, pues porque cuando era mayor que 0 solamente es ST, ahora es menos S más 2. Digo, menos S más 2, sí señor. Entonces, para que esto tenga algún sentido y no me explote, entonces tiene que suceder que S sea mayor que 2 y por lo tanto, entonces, cuando aplico el límite, todo esto se va a ir a 0. La idea y la gracia es que todo esto se vaya, ojo, otra vez lo repito, se vaya a ir a 0. ¿Qué pasa entonces? Que vamos a quedar con este resultado. 1 sobre menos S más 2 por el único sobreviviente que es menos 1. ¿Qué es lo mismo si organizamos los signos, multiplicamos arriba y abajo por menos 1 que 1 sobre S menos 2? Lo pongo acá claro en negro, 1 sobre S menos 2. Más bien lo encierro aquí en un círculo para que lo vean todos. 1 sobre S menos 2. Es decir, que si yo le aplico la transformada de Laplace a una exponencial, me va a dar muy parecida a la de la constante. ¿Cuál es la diferencia? La constante 1. ¿Se acuerdan? La primera, que da 1 sobre S. La diferencia es que si aquí tengo el exponente 2, aquí le estoy restando ese mismo valor. Miren acá, es un detalle importante que vamos a utilizar bastante después. Bueno, entonces han visto que ya hice funciones lineales, la de la t por lo menos, la cuadrática t cuadrado, hice constantes, ahora hago exponencial. Me queda faltando una de las que sí mostré que era, me queda faltando en las trigonométricas. Entonces a continuación les voy a mostrar el ejemplo, voy a poner el ejemplo número 5, ¿sí? En este caso aplicada a una función trigonométrica. Y para seguir con esto del 2, voy a poner una función trigonométrica que tenga un 2 por allí, como este ejemplo del exponencial. Entonces voy a borrar acá y que quede claro entonces el resultado. Borro esto. En este ejemplo volvemos otra vez a lo de las partes, ¿sí? A la integración por partes. De una vez lo digo para no amagar. Vamos a hacer la transformada de Laplace de seno de 2t. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer, vuelvo y repito, utilizando la definición, es decir, esto del límite cuando b tiende a infinito. ¿Ve? Es bien importante entender eso, porque pues de una manera muy fácil yo estoy viendo que usted sabe integrar, sabe derivar, ¿sí? Y eso es una parte importante del curso. Ok, entonces aquí vamos a poner e a la menos st, ya no por e, sino por seno de 2t de t. Ok, entonces apliquemos
en este ejemplo número 5, aquí me olvidó cambiar estos 5, el ejemplo número 5, vamos a aplicar esa transformada de Laplace. Entonces, como pueden ver, volvemos a caer en el mundo de la integración por partes, pues ya creo que sabemos cuál es la de b por lo menos, por lo tanto u, ¿sí? No le queda más que ser que seno de 2t. Entonces aquí miren que hay que aplicar regla de la cadena para encontrar a du. ¿Du quién sería? Du sería, muy bien, sería 2 coseno de 2t. Bueno, escribo nada más por otra vez para, digamos, para incomodar, escribo el de b. Bueno, ya sabemos que g a la menos st de t y b entonces es e a la menos st sobre menos s. Esto lo pongo de una vez, así lo escribo para que ya tengamos en cuenta quién es b. ¿Esto para qué? Vuelvo y repito, aquí pongo comitas para que nos separemos todas aquí, ¿sí? Para encontrar la integral a través del método de las partes. Es decir, que esto sería límite, voy a escribirlo en azul, límite cuando b tiende a infinito de u, que es seno de 2t, por b, que sería e a la menos st sobre menos s, menos la integral de b, que es otra vez e a la menos st sobre menos s, por du. Du aquí sería entonces 2 coseno de 2t. Todo esto con respecto a t. Recuerden que primero calculo la integral no definida, evalúo, después de evaluar en los límites de integración, ahí sí calculo el límite. Entonces esto es igual a límite cuando b tiende a infinito de esto, pues no puedo hacerle mucho, ¿sí? Voy a escribirlo simplemente como seno de 2t e a la menos st, todo esto sobre s de una vez, bueno, en este caso sobre menos s, menos y menos, más, saco lo que sea constante, aquí lo que es constante es todo lo que dependa de solamente s, sería solamente el menos s y el 2, es decir, quería 2 sobre s, menos y menos, más, integral de e a la menos st coseno de 2t de t. Cierro aquí. Bueno, resulta y acontece que aquí volvemos a llegar a otra integración por partes. Les conté que había que integrar por partes 2 veces, ¿sí? O sea que aquí u vuelve a ser lo que no sea e a la menos st, sería coseno de 2t que implica entonces que de u es igual a menos 2 seno de 2t. Bueno, la b que ya es bien conocida, b es igual a e a la menos st, ¿sí? Pongámosle de b, pues para no perder el orden, menos st dt, y b que es igual a menos, bueno, e a la menos st sobre menos s. Listo. Para no perder el orden, pero ya sabemos quién es b, siempre la b hasta ahora la misma, no hay ningún problema, es lo único que ha mantenido constante el asunto. Es decir que esa integral de acá es igual a su vez a límite cuando b tiende a infinito, y dejo quieto lo que no he utilizado, es decir, esto no le apliqué partes, es decir, que esto queda seno de 2t, ¿sí? E a la menos st sobre menos s más 2 sobre s, y hasta ahí llega la parte que no utilicé. Voy a abrir aquí paréntesis. ¿De quién? De u, que sería coseno de 2t por b, que es otra vez
e a la menos st sobre menos s, me va a faltar espaciecito acá, entonces voy a abrir un poquito más el paréntesis, menos integral de b, que sería otra vez e a la menos st sobre menos s por du. Du sería menos 2 seno de 2t. Cierro acá por dt. Voy a hacer un poco más pequeño para que se vea bien. Integral de menos e a la menos st sobre, igual a s, sobre menos s. Y aquí menos 2 seno de 2t. dt. Listo, y aquí donde cierro los paréntesis, cierro este y una vez lo pongo así para que sea más resaltante. El del límite lo cierro también por ahí. Ok, hasta aquí hemos hecho todo este cálculo y hemos llegado hasta acá. Miren que en este punto, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar todo nuevamente lo que sea constante. Recuerda aquí esto de la integral. Bien, entonces, esto ya no necesito esta última parte. Voy a borrar esta partecita que está acá, desde u para abajo. Entonces, desde u para abajo, entonces haríamos esto, es decir, voy a escribir igual a quién, al límite, cuando b tiende a infinito de seno, abro paréntesis acá, de 2t e a la menos st sobre menos s más 2 sobre s, paréntesis, coseno de 2t e a la menos st sobre menos s también. Ahora saco las constantes, como dije, de esta integral, que serían s y el menos 2, o sea que menos y menos, más, o sea que esto queda menos 2 sobre s, integral de e a la menos st seno de 2t de t. Bien, y pues con esto cierro este paréntesis y cierro el paréntesis del límite. Pero ¿qué estamos observando? Bueno, por eso lo dejé ahí para que quedara frente a frente. Que empezamos resolviendo esa integral. Y en el camino, mírenla, esta, volvimos a encontrar la misma integral. Bueno, indefinida, pero es la misma. A eso se le llama, en este caso, una integración de tipo cíclico. Volvimos al principio. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar, digamos, cualquier confusión? Recuerden que todo esto es igual realmente a esto. Bien, o sea que ya le puedo quitarlo de abajo porque ya lo copié bien, dejámoslo bien, coseno 2t a la menos t, todo está muy bien. Entonces, quito esto. Miren que el resultado de esto es esto. Bien, entonces voy a hacer un pasito más. ¿Cuál va a ser el pasito de más? Voy a dejar el límite, ¿sí? Por fuerita. Y lo que voy a hacer a continuación es distribuir este 2s en este paréntesis que estaba acá. ¿Bien? Recuerden, acá está el paréntesis. Aquí está en negro, está señalado. ¿Sí? Este 2s lo voy a distribuir. Entonces, por lo tanto, voy a dejar seno de 2t e a la menos st, quietecito, sobre menos s. Y voy a distribuir este a dónde. Entonces lo distribuyo acá y lo distribuyo acá. Bien. Bueno, dicho de otra forma, esto es más 2 sobre s y multiplico por el primero coseno de 2t e a la menos st sobre menos s. No hay ningún problema hasta ahí.
Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay menos s y s. O sea que s por s, s al cuadrado, y más y menos, aquí de una vez le pongo menos, miren. Más por menos, menos, s por s, s cuadrado. Bien, entonces ya le quito aquí eso que me está sobrando. Por otro lado hago lo mismo, miren. 2 sobre s, 2 sobre s, es decir, 4 sobre s, más y menos, o sea, quería menos 4 sobre s al cuadrado. Y vuelvo y escribo la integral de e a la menos st seno de 2t de t. Recuerden que el límite sigue afectando a todo. Entonces miren lo que ahora sí quedó, digámoslo así. Descubierto mírenlo, tal cual, igual. La única diferencia es que este tiene 4 menos 4 sobre ese cuadrado. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Miren que esto está afectado si yo repartiera el límite por el límite. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar esto que está restando. Miren que esto es una ecuación. Esto es igual a esto y esto es igual, y esto es igual a esto. Por lo tanto, lo de arriba es igual a lo de abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a esto que está restando a sumar con este. ¿Qué quiero decir? Que me queda límite cuando b tiende a infinito, ¿sí?, de integral de 0 hasta b de seno de e a la menos st de seno de 2t dt sumado con este muchacho que está acá, bien, que sería 4 sobre s al cuadrado integral. Y ojo, lo que va a hacer, recuerden que el límite está acá, ¿no? Recuerden que cuando uno hace la integral indefinida, pues al final la define, es decir que a la larga voy a poner otra vez 0 hasta b, ¿sí? Porque pues mi final es otra vez llegar acá, e a la menos st por seno de 2t dt. Entonces toda esta partecita, ¿sí?, digamos, va a quedar afectada por ese límite cuando b tiende a infinito. Por otro lado, miren, quité esto, ya lo quité, lo pasé a sumar con esto. Miren, pasé a sumar esto con esto. ¿Qué me queda? Me queda al otro lado entonces igual a lo que resta. Lo que resta es límite, pero lo pongo en azul porque es el límite que veníamos calculando, de b cuando tiende a infinito de seno de 2t e a la menos st sobre menos s menos 2 sobre s al cuadrado coseno de 2t e a la menos st. Recuerden que el límite sigue afectando a toda esta expresión, y esta expresión, como les decía, como era la última parte antes de poner esto, está evaluada entre 0 y b. Entonces, ¿qué sucede? Miren que ya tenemos que ver toda la ecuación en conjunto. Todo esto es una ecuación, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Esto es lo mismo que esto. Sí, es lo mismo, sino que son, en este caso, como decirlo así, términos semejantes. Entonces, lo que va a hacer es sumar uno de estos, porque recuerden que aquí viene un unito, por decirlo así, invisible, con los 4 sobre ese cuadrado de estos. Miren que lo único que va a hacer es sacar realmente un factor común. Entonces voy a ahorrar lo que ya no necesito, que sería todo lo de arriba. ¿Sí? Voy a ahorrar todo esto que está acá. Voy a hacer esto así. Yo le voy a quitar hasta esto. Solamente voy a dejar S Laplace de seno de 2t. Aquí voy a ahorrar hasta el S mayor que 0, para que no haya espacio. Y escribo límite cuando b tiende a infinito de, y saco el factor común de este, lo voy a sacar a este lado, es decir, voy a tomar el 1
y lo voy a sumar, miren la suma, más 4 sobre S, voy a poner esta suma en rojo para que vean que es la misma, más 4 sobre S al cuadrado, entre paréntesis, y lo que es semejante, es decir, la integral desde 0 a b de e a la menos st por seno de 2t de t, lo dejo igual. ¿Listo? Todo esto, recordemos, está igualado a la integral definida en esos dos valores, entre b y 0. Entonces, vamos a evaluar esta. Por este lado hay que dejar el límite, voy a escribirlo otra vez, límite, esto es igual al límite, pero lo escribo en azul porque el otro lado, el lado derecho de la ecuación, de b cuando tiende a infinito, de esto evaluado primero en b, es decir, seno de 2b, cierro, e a la menos s por b, sobre, esto es una s, sobre menos s, menos, apenas estoy hablando en b, 2 sobre s cuadrado, coseno de 2b, cierro acá, e a la menos s, b. Bueno, entonces ya quito este pedacito, esto ya hicimos la suma y la redujimos bastante, miren que quedó solamente reducida ahí pequeñita. Lo que estamos haciendo entonces es evaluar aquí este límite de integración, entonces a esto le tengo que restar menos, ¿sí? Pues pongámosle así para que quede mucho mejor, menos esto, pero evaluado en 0, sería seno de 2 por 0, pongamos el 0 en rojito, cierro, sobre menos s por e a la menos s por 0 menos 2 sobre s al cuadrado coseno de 2. Aquí me ha faltado cambiar la t por b, aquí una b, o sea, aquí, lo puse aquí, ¿no? Es t, aquí sí es t, perdón, 2 por 0, o sea, aquí una t, perdón, por e a la menos s por 0. Y aquí donde voy a cerrar, cojo estos dos paréntesis para que no nos va a confundir este menos, no nos vaya a caer mal después, y cierro esto. Miren que pongo los paréntesis azules para señalar la primera evaluación, menos, miren acá, menos la segunda parte de la evaluación, y cierro el paréntesis en rojo que va a ser el paréntesis entonces del límite. ¿Qué significa eso? Bueno, tengamos esto en cuenta, que como esto es una constante que no tiene que ver con b, vamos a sacar esto de ese límite, es decir que vamos a sacar por un lado, por el lado izquierdo de esta ecuación, vamos a sacar como una constante 1 más 4 sobre s al cuadrado por el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 hasta b, es decir, escribo lo demás, de, y aquí me falta un paréntesis, que falta un paréntesis de este, de e a la menos st seno de 2t de t. Miren que saqué esto, lo que está en rojo como constante, porque no tiene que ver con la b. Ok, todo eso entonces es igual a, vamos acá más abajito, es igual a límite cuando b tiende a infinito de. Entonces vemos lo que está evaluado en b, que se queda quieto, no podemos hacer por ahora nada,
haremos el paréntesis, simplemente dejamos esto quieto, sería seno de 2b e a la menos sb sobre menos s menos 2 sobre s cuadrado coseno de 2b e a la menos sb. Eso lo dejamos igual porque está evaluado en b. Pero lo que tiene 0, entonces vamos a observar qué pasa. Resulta y acontece que todo esto le tengo que restar este mismo signo, pongámoslo acá, ay, repantadito aquí en azul más bien, este menos, ¿sí? Este menos que está acá, le tengo que restar algo en paréntesis, ¿cierto? Pero ese paréntesis va a quedar muy reducido. ¿Por qué? Seno de 2 por 0, es decir, seno de 0. Seno de 0 es 0, ya. Entonces no importa por qué multiplique, esto se va a ir a 0. Por otro lado, coseno, esto sí, va a quedar vivo, coseno de 2 por 0, coseno de 0 es 1. Ok, 1, no hay problema. Y quedaríamos con menos 2 sobre s cuadrado por 1. Y esto también es 1. Es decir, que aquí queda menos 2 sobre s al cuadrado. El que todo este pedazo que está acá solamente quedó reducido, toda la parte después del signo menos quedó reducido a esto que está acá. ¿Qué significa? Que entonces ya no tenemos ningún problema, ojo, con integrales ya. Las integrales por aquí solamente están al lado izquierdo de la ecuación. Entonces, voy a pasar para acá. Borro este dato. Vamos a quedar con que 1 más 4 sobre s al cuadrado de límite cuando b tiende a infinito del integral de e a la menos s de... pero bueno, ya les voy a decir, todo esto que estoy escribiendo, es decir, todo esto que estoy escribiendo acá, esto que está acá, ya para no escribir tanto lo de los límites, ya me aburrí, por decirlo así, ya estoy aburrido, entonces pongo esto que está acá. Y una vez, esto es multiplicarlo por la transformada, esa es la definición de la transformada de Laplace. Y aquí pongo la transformada de Laplace de seno de 2t. Por ahora no la había borrado. ¿Sí? Recuerden que esto es la misma transformada de seno de 2t. Por un lado. Por otro lado, esto es igual a calcular este límite. Entonces, ojo con el límite acá. Vamos a hacerlo lentamente para que lo vean todos. Miren, vamos a tomar S aquí mayor que 0. ¿Por qué? Porque si lo tomo menor, esto me va a explotar infinito. Si lo tomo mayor que 0, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo hago B al infinito, esto me tiende a 0. O sea que, chao toda esta parte. Porque sería 0 por todo esto. Es decir, solamente con este pedacito 0 hace que entonces, en total, todo esto que está acá, sea 0. Va a pasar lo mismo entonces con esto. Como esto que está acá tiende a 0, entonces hace que todo esto que está acá también se vuelva 0. ¿Listo? Entonces recuerden, como s debe ser mayor que 0, cuando hago el límite, cuando b tiende a infinito, esto queda 0, 0. Por lo tanto, de todo lo que teníamos anteriormente, nos vamos a quedar con solamente esto. Ya que aplico el límite, miren que esta es una constante para este límite, quedamos solamente con menos 2 sobre s cuadrado. Es decir, 2 sobre s cuadrado. Listo, entonces quito todo esto que está acá, se ve feo, vamos a quitarlo ahora sí. Y quedamos con 2 sobre s al cuadrado. Bueno, 2 sobre s al cuadrado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren que esto está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Es decir, que la transformada de Laplace de seno de 2t
es igual a 2 sobre s al cuadrado dividido 1 más 4 sobre s al cuadrado. Bueno, como para hacerla más bonita, ¿sí? Vamos a hacer un poquito aquí de solamente organizarla, ¿sí? Sumita, carita feliz, ley de oreja, y vamos a ver entonces en qué resulta esto. Entonces, por lo anterior, por lo que acabo de decir, esto es 2 sobre s al cuadrado, dejámoslo así, y esto le hago aquí la carita feliz, 1 por s cuadrado sería s cuadrado, más 4 por 1, 4, todo eso sobre s al cuadrado, como este igual ahora acá, organicemos un poquito acá, que quede más bonito. Y obtenemos que todo esto equivale entonces a, aplicamos la ley de oreja, entonces quedaríamos 2 por s cuadrado, los extremos, y los medios sería s cuadrado más 4 multiplicado por s cuadrado. Es decir, que estos dos podemos cancelarlos y obtenemos que la transformada de Laplace, ahora sí más organizadita, de seno de 2t es igual a 2 sobre s cuadrado más 4. A 2 sobre s cuadrado más 4. Ok, miren, ¿qué es lo que hemos pasado haciendo el día de hoy? Calculando, mirando, verificando que exista la transformada de Laplace. Ya cuando usted dice, ah, sí, la de seno tiene transformada de Laplace, existe, bueno, pues, ¿y ahora cómo la hacemos? Bueno, esta es la forma de hacerla utilizando, ¿quién? La definición. Entonces, muchachos, les voy a poner un par de tareas. La primera, ¿sí? Calculen la transformada de Laplace, ahora no de seno de 2t, sino seno de 3t. ¿Por qué quiero que hagan esto? Para que encuentren particularidades y qué relación encuentran con esto que acabamos de hacer, con este resultado que acabamos de encontrar. Bien, es decir, lo escribo acá si quieren. 2 sobre s cuadrado más 4, en este caso. Ok, y segundo, ya no sobre el seno, sino que la que no alcanzamos a hacer por tiempo, la de coseno de 3. Digo, pongámosle de 2 para que sea justo con ustedes, la de 2t. Es decir, hagan las mismas técnicas, vuelven y repasen este video, repasen lo de arriba hacia abajo. Es claro que esta tiene transformada de Laplace, lo demostramos al principio de la clase. La pregunta es, ¿cuál es su transformada de Laplace? Ojo, ¿cómo la calculamos? Utilizando la definición, es decir, integrando por partes, en este caso también funciona igual, aplicando los límites, bueno, ¿qué pasa si es cíclico? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tarea es concreta. Calculen, por favor, estas dos transformadas de Laplace utilizando la definición. Además, en el libro aparecen otros 3 ejercicios en donde les van a pedir muestre que tiene transformada de Laplace, es decir, lo que hicimos en los gráficos al inicio de la clase, y también un par de ejercicios relacionados con estos que están acá. Es decir, si ustedes hacen esto, van a hacer muy fácilmente los ejercicios que están en el libro. Muchachos, dejándole la tarea aquí, es decir, la transformada de seno de 3t y la transformada de coseno de 2t, los dejo el día de hoy. Les agradezco haber visto este video. Muchas gracias y hasta luego.